donde esta semana vamos a hablar exclusivamente de la maravillosa doctrina del santuario que lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Es una doctrina maravillosa, increíble, con misterios ocultos, donde el centro es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y es la palabra de Él que venimos a escuchar el día de hoy. Así que yo les pregunto una vez más, ¿hay alguien aquí que quiere escuchar la palabra de Jesús? Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios, pero antes vamos a hacer lo que todo cristiano tiene que hacer, que es orar para pedir la dirección de Dios. Yo me voy a arrodillar, los que quieran acompañarme de rodillas, los invito a que lo hagan conmigo. Oremos. Querido Padre, querido Dios, alabamos tu nombre, Señor, tu bendito y santo nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu santo sábado. Gracias, Señor, por darnos el privilegio aún, Señor, de poder escudriñar, predicar y hablar de tus sagradas escrituras sin ninguna barrera alguna. Somos conscientes que dentro de muy poco, Señor, ese privilegio va a ser restringido. Por eso el día de hoy, Señor, junto con mis hermanos aquí presentes de la iglesia de Patterson, las visitas y las personas que nos están oyendo a través de los medios, queremos deleitarnos en tu presencia, Señor. Queremos aprovechar este momento como si fuese el último. Queremos gozarnos en tu palabra, Señor, como si fuese la última vez que la escucháramos. Por eso, Padre Santo, desciende de lo alto, derrama tu Santo Espíritu en este lugar, en cada corazón. Rompe, Señor, con cada barrera que nos impide escuchar tu palabra, tu mensaje, y que el poder, Señor, la semilla que tú vienes a traer pueda caer no en un terreno pedregoso, no en un terreno lleno de espinos, sino en un terreno fértil, en un terreno, en un corazón, Señor, que quiera amarte cada día más. Bendice este mensaje, Señor, úngeme de lo alto, unge la congregación, Señor. Tú no puedes convencer a nadie, pero tú sí, Señor, nos muestras la verdad, nos persuades. La decisión, Señor, siempre será nuestra, pero el día de hoy te rogamos que hagas tus mayores esfuerzos para que tu palabra quede colocada en nuestros corazones. Bendice este servicio, Señor, bendice esta campaña, Señor. Reavívanos, Padre Santo, despiértanos, muévenos el piso si es necesario, pero que tu palabra quede como un envoltorio en nuestras almas, Señor, en nuestros corazones. Y que al salir de este lugar, Señor, después de esta semana, podamos salir vivos, con un corazón nuevo, deseoso de cada día amarte, cada día más, Señor. Bendice este tema, bendice esta semana, Señor, porque no te lo pedimos en nuestro nombre, sino que te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y yo me pregunto, wow, la verdad está increíble este micrófono. Les cuento que estoy estrenando este micrófono, así que me siento de maravilla el día de hoy. Pero para comenzar con el mensaje de hoy, yo me pregunto, ¿qué pasaría con el pueblo de Dios? ¿Qué pasaría con los seres humanos si tuviéramos el privilegio de poder apreciar la grandeza de Dios? Si tuviéramos la oportunidad de apreciar solo por un momento, poder apreciar la gloria de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas, yo creo que habría una transformación plena en nosotros. Habría una reforma en nuestras vidas, en nuestros corazones, habría un cambio de pensamiento, de mente. Habría un cambio en nuestra forma de vivir, de caminar, y todo para mejor. Y una vez más yo me lo pregunto, ¿qué pasaría con la humanidad entera si tuviera el privilegio de poder tener un encuentro sincero, genuino con Dios? Si pudiera tener un encuentro donde no hayan barreras. El día de hoy el pecado es una barrera entre Dios y nosotros. Y yo me pregunto, ¿qué sería de esta humanidad si no existiera esa barrera? Si no existiera el pecado, si no existiera la transgresión, la maldad. ¿Qué sería de nuestras vidas si no existiera la muerte? Si no existieran las violaciones, el asesinato, si no existiera el dolor, la tristeza.
El pecado y sus consecuencias. ¿Qué sería de esta humanidad si el pecado no estuviera en medio de nosotros? Para poder entenderlo, vamos a ir a los tiempos antiguos. Vamos a ir a Éxodo capítulo 25. Usted sabe que cuando Dios se le manifestó a los israelitas, vamos a ver de que los israelitas, luego de que tuvieron ese encuentro con Dios en el monte Sinaí o en el monte Horeb, vamos a ver que los israelitas tuvieron un periodo de tiempo donde ellos tenían que aprender a vivir en este caminar con Dios, ¿verdad? Porque Dios se le apareció ahí a Moisés en el monte Sinaí, en el monte Horeb, hicieron un pacto. Moisés subió al monte Sinaí, tuvieron ese encuentro. El monte, dice la escritura, que se estremecía, temblaba, había un viento fuerte, feroz, atroz. Es decir, la presencia plena de Dios estaba ahí junto a Moisés. Y luego de eso, los israelitas tenían que aprender a convivir bajo ese nuevo pacto. Ellos venían de tener ciertas comodidades a pesar de que eran esclavos en Egipto. Y ellos tenían que, al salir de Egipto, tenían que aprender a vivir bajo las ordenanzas, bajo los mandatos de Dios. Y ya conocemos la historia, ¿verdad? La inmensa cantidad de tropezones que el pueblo de Dios ha dado, ¿verdad? Pero bueno, acompáñenme en la lectura de hoy, en Éxodo capítulo 25, y vamos a leer juntos el versículo 8 y versículo 9. ¿Están conmigo? Bien, leamos todos juntos, a gran voz, ¿les parece? Dice, y harán un santuario para mí, dice Jehová, y habitaré en medio de ellos. Versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Luego de tener ese encuentro y en el primer periodo de tiempo que los israelitas estaban caminando con Dios, Dios le habla a Moisés y le dice que iban a construir un santuario. Y es bien curioso porque la primera vez que se utiliza la palabra santuario en todas las escrituras es en Éxodo capítulo 25 versículo 8. Es la primera vez que se habla de la palabra santuario ahí. O sea, incluso era algo hasta como desconocido para todos los israelitas, para todo el pueblo hebreo, ¿verdad? De aquel tiempo, ¿no? Pero vamos a entender algunos aspectos que a mí me llaman la atención y yo quiero compartirlos con ustedes. En el versículo 8, el mandato que Dios le da es que harán un santuario. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del santuario? Ese es el tema central del día de hoy. De hecho, no les dije cómo se llama el tema. El título de este mensaje el día de hoy lo he titulado Dios con nosotros. El día de hoy vamos a poder experimentar cuáles son las intenciones de Dios, Él al revelarnos una doctrina tan maravillosa como es la doctrina del santuario. Y aquí en este primer texto ya empezamos a ver cuáles son las intenciones de Dios. Leamos juntos. ¿Qué es lo que dice? Y habitaré en medio de ellos. Pero a mí siempre me gusta ir a escudriñar el idioma original porque siempre extraemos mucha más información. La expresión en medio de ellos es la expresión betoham en hebreo. A ver, quiero que lo repita usted por mí. ¿Cómo es? Ah, usted sabe hebreo. Usted podría venir a predicar por mí el día de hoy, ¿verdad? La expresión, ¿cómo era? Betoham significa en medio de ellos. Pero la palabra literal, la expresión betoham, literalmente tiene una profundidad más grande que solo habitar en medio de ellos. Cuando Dios dice betoham, habitaré en medio de ellos, lo que Dios quiere decir es que yo quiero estar en su corazón. Yo quiero estar en medio del pueblo. Yo quiero estar en medio de los adultos, de los hombres, de las mujeres, de los niños. Yo siendo Dios, el creador de todas las cosas, quiero habitar en medio de mi pueblo. Eso es lo que Dios quiere decir. Por eso Dios le dio el mandato de que construyeran un santuario, de que construyeran un tabernáculo, ¿verdad? ¿Para qué? Porque Dios quería
habitar en medio del corazón de su pueblo. Y es curioso porque en el versículo 9 empezamos a ver que este santuario no fue construido con instrucciones humanas, porque Dios le podría haber dicho, hagan un santuario y ustedes lo construyen a su manera. Ustedes construyen la casita, ustedes le ponen las telas, o si lo quieren hacer de cemento, de concreto, de ladrillo, de madera, de lo que sea. Ustedes lo pueden hacer de lo que sea. No, Dios no dijo eso. Dios, ¿qué es lo que dice en el versículo 9? Conforme a todo lo que yo te muestre. Es decir, habían normas que Dios estaba dando para la construcción de este templo. Y cuando nosotros vamos a estudiar el resto de los capítulos, vamos a ver que es algo extremadamente elaborado. Vamos a ver que cada tela tenía una medida, un color específico. El día de hoy no les voy a mostrar imágenes ni nada porque quiero mostrar las intenciones de Dios. Pero a lo largo de esta campaña yo les voy a ir demostrando cómo las profundidades del santuario, ¿verdad? Entonces, podemos ver que Dios estaba dando las pautas para que se construya este santuario, ¿verdad? Ahora, hay algo que yo meditando en un contexto cultural, histórico, que a mí me llama mucho la atención, es de que cuando hacemos una comparativa con todas las naciones que rodeaban a Israel, en aquel tiempo las naciones paganas que rodeaban al pueblo hebreo, podemos ver que ellos tenían también santuarios, pero eran muy diferentes al santuario de Dios. Otras naciones, por ejemplo los egipcios, ellos tenían un santuario de piedra gigantesco con el único fin de poder exaltar la gloria de Faraón. Y así las otras naciones tenían altares gigantescos. Y otro asunto bien interesante es que esos santuarios estaban fijos. Y el santuario que Dios le manda que ellos construyan era un santuario pequeño, aparentemente bastante humilde, y era un santuario que era movible. Y eso ya nos empieza a dar un poco de sentido por qué Dios lo quiso así. ¿Por qué? Porque al ser movible, como el pueblo de Dios se estaba moviendo hasta llegar a Canaán, la región de Canaán, que era la tierra prometida, Dios los acompañaría en medio de ellos. Dios estaría en medio del pueblo y Dios lo acompañaría en cada una de esas luchas que ellos tendrían hasta poder llegar a esa tierra prometida. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuáles son las intenciones? Dios quiere estar con su pueblo. Dios quiere morar en el corazón de su pueblo. Dios quiere hablarles. Dios quiere estar con ellos. Dios ha querido siempre desde un inicio, desde la creación de este mundo, Dios siempre demuestra que Dios quiere estar con su pueblo. Dios quiere estar contigo. Dios quiere habitar en tu vida, en tu corazón. Dios quiere habitar, acompañarte en tu trabajo, en tu responsabilidad. Esas son las intenciones de Dios. Ser tu amigo, tu compañero, tu padre, tu Dios, tu rey. Esas son las intenciones de Dios. Y luego del versículo 10 en adelante podemos ver que Dios como primer mueble que habla del arca de la alianza o el arca del testimonio, o también conocido como el arca del pacto. No vamos a ver aquí todas las medidas porque la verdad Dios lo da de una forma muy precisa, es muy ordenado Dios. Pero quiero que lean conmigo el versículo 22 porque ahí muestran la intención de Dios respecto al arca del pacto, respecto al arca del testimonio. Lee conmigo, ¿estás conmigo? Versículo 22 dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. No voy a mostrarles ahora la medida una vez más, ni cómo era el arca, ni nada. Eso lo voy a hacer hoy en la tarde porque no es mi intención ahora desglosar cada mueble. La intención es mostrar cuáles son las intenciones de Dios. Pero en el lugar santísimo, en el lugar más santo de todo el santuario, se encontraba el arca del pacto, el arca del testimonio. Era como un baúl, como un arca prácticamente, donde tenía dos ángeles en el propiciatorio, que es la tapa del arca. Dentro estaba
el maná, estaba la vara de Aarón, estaban las tablas de la ley, del testimonio, estaba la tapa y luego estaban los dos querubines. Y ahí en el propiciatorio, en el centro de los dos ángeles, es donde se manifestaría la gloria de Dios. Por eso aquí, en el versículo 22, hay una expresión que me llama la atención, que dice, de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines. Usted sabe que hay comentarios rabínicos, judíos muy antiguos, que ellos denominan la gloria de Dios, no es una palabra bíblica, pero los rabinos lo describen, como es la palabra Shekinah. Algunos le dicen Shekinah, si alguien lo ha escuchado, pero lleva acento, por eso yo le digo Shekinah. La Shekinah es la gloria de Dios. ¿Cómo se dice la gloria de Dios? La Shekinah. La Shekinah era la gloria de Dios, y la gloria de Dios se manifestaba ahí en ese centro, ahí en el propiciatorio, en las tapas del arca, en el centro de esos dos ángeles, ahí en el centro es donde Dios, la gloria de Dios se manifestaría. Y es bien interesante porque la Biblia dice que en el lugar santísimo se manifestaba como una nube dentro, una nube que era la gloria de Dios, y hay comentarios rabínicos que decían que era como una nube iluminada, así, una nube gloriosa donde estaba la gloria de Dios ahí. Y Moisés tenía que entrar a ese lugar para que Dios le hablara a su pueblo, Dios le hablara a los israelitas por medio de Moisés, pero no en cualquier lugar. En ese lugar, ¿en dónde? En donde estaban los dos querubines encima del propiciatorio. Ese era el lugar que él se manifestaba. Acompáñenme a Levíticos capítulo 16. Vamos a entender un poquito más a detalle esto. Usted sabe que no cualquier persona podía entrar a ese lugar. Era el lugar más santo de todos. Y la palabra santo significa apartado del mal, apartado para Dios. Es decir, una persona que está lejos del pecado, exclusivamente para Dios. Entonces solamente una persona designada por Dios podía entrar al lugar santísimo. Eso ya lo vamos a ir viendo con el pasar de los temas. Levítico capítulo 16 y leamos el versículo 2. ¿Están conmigo? Dice, y Jehová dijo a Moisés. ¿Quién dijo? Jehová. Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. Y ahora viene lo importante. Para que no muera, porque yo apareceré, ¿en qué cosa? En la nube sobre el propiciatorio. Ahora acompáñenme a Éxodo capítulo 40, el último capítulo del Éxodo. Ya podemos ver que Dios se manifestaba en el propiciatorio, se manifestaba en esa nube. Según los comentarios rabínicos, dicen que era una nube como iluminada, gloriosa, así que daba ese resplandor de luz de gloria. Y cuando se terminó de armar todo este tabernáculo con los muebles, incluso con las ropas de los sacerdotes y los sumos sacerdotes que serían los que entrarían, podemos ver que sucedió algo maravilloso. Éxodo capítulo 40 y lean conmigo versículo 34 y 35. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Alabado sea el nombre de Dios. Es decir, la presencia de Dios estaba en ese lugar, en ese santuario. No era un mero museo religioso antiguo, como algunas personas lo pueden llegar a creer. No, para nada. Era precisamente el lugar donde Dios se le manifestaría a su pueblo, donde Dios le hablaría a su pueblo, en donde Dios llenaría las vidas de cada uno de los integrantes de su pueblo. Entonces, con esto ya podemos ver cuáles son las intenciones de Dios, ¿verdad? Pero estas intenciones nosotros vemos que no las tiene desde el Éxodo, desde ese pacto que hizo con Moisés y los israelitas. Podemos ver que las intenciones de Dios habitar en medio de su pueblo estaban de mucho más antes. Acompáñenme al libro de Génesis. El día de hoy vamos a usar las Biblias.
porque para eso las trajimos, ¿verdad? Yo creo que no las trajimos para que estén cerradas. Génesis capítulo 3, y vamos a leer el versículo 8. El capítulo 3 de Génesis yo creo que es uno de los capítulos más tristes de toda la Biblia. En el capítulo 3 de Génesis nosotros vemos la caída del pecado, la caída de la humanidad, de la raza humana cuando entró el pecado en este mundo. Génesis capítulo 3 versículo 8. ¿Están conmigo? Dice: y oyeron, hablando de Adán y Eva, oyeron la voz de Jehová, la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. La palabra paseaba, la palabra hebrea es la palabra alak. La palabra alak sí, tiene un trasfondo mucho más profundo que solo pasear. Quiere decir que Dios caminaba en medio del huerto del Edén. Dios andaba, Dios daba pasos ahí por medio del huerto del Edén. Es decir, no es que solo se manifestaba del cielo y le hablaba, no. Dios estaba ahí en medio de Adán y Eva. Y yo quiero que usted dimensione un poquito lo que tiene que haber sido la vida ya en los tiempos de nuestros primeros padres, ¿verdad? En los tiempos donde no había pecado, donde todo era perfecto. Yo me imagino que Adán y Eva eran muchos más altos que nosotros, muchos más grandes, más fuertes, más bellos. ¿Por qué? Porque no había pecado. Y al no haber pecado, no había decadencia en el ser humano. Y era todo perfecto, era todo maravilloso. Y la gloria de Dios andaba ahí en medio de ellos. Alabado sea el nombre de Dios. Y la promesa de Dios es de que algún día, si nosotros tomamos la mano de Jesús y caminamos por sus caminos, algún día podremos volver a vivir lo que era en aquellos tiempos como en el jardín del Edén. Entonces, desde un inicio nosotros vemos cuáles son esas intenciones de Dios, ¿verdad? Que Dios siempre quiere habitar entre su pueblo. Incluso cuando nosotros vamos a ver a los profetas, en cada inicio de cada libro, usted lo puede ir a estudiar si quiere, podemos ver que siempre dice: Jehová envió su palabra al profeta tal y tal. Jehová habló al profeta tal y tal. Y así nunca vamos a ver que el profeta o que el hombre, que el ser humano fue a hablar a Dios. No, sino de que Dios es siempre quien toma la iniciativa para poder acercarse a Dios. Acercarse a los hombres, perdón. Entonces, después de que el pecado entró en el ser humano, después de que el pecado entró en Adán y Eva, en los primeros padres, podemos ver que hubo un distanciamiento. En ese momento ellos fueron desterrados del jardín del Edén y hubo un distanciamiento entre Dios y el hombre y el ser humano. Entonces uno ahí puede decir, bueno, entonces ya a Dios se le acabó todo, ya está, el ser humano que se pierda y Dios allá sigue en su vida perfecta con los seres de otros mundos no caídos. Y uno puede decir, ahí terminó todo. No, pero cada página de este sagrado libro que estamos estudiando, cada texto nos demuestra el inmenso amor y la misericordia de Dios. Dios no terminó todo ahí. Después de que entró el pecado, ¿sabes qué hizo Dios? Un santuario para seguir habitando con su pueblo a pesar de que el pecado había entrado en este mundo. Dios no puede habitar con el pecado, pero a pesar de que Dios es santo y que nosotros estamos manchados con el pecado, Dios siguió haciendo esfuerzo para poder habitar con la humanidad, para poder habitar con nosotros. Es algo maravilloso. Y yo se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. A veces a mí me gusta ilustrar mucho las cosas. Imagínense que usted está teniendo una enfermedad grave, terminal. Dios no lo permita, ¿verdad? Pero supongamos que a usted le toca tener un cáncer terminal, y usted tiene un tumor así grave que es prácticamente de muerte, o mejor dicho, es de muerte. Imagínese que usted está internado en el hospital y el médico le ama tanto, pero el médico le ama tanto que quiere extirpar ese pecado, que quiere extirpar ese tumor, ese cáncer, y el médico, en vez de seguir viviendo en su casa, el médico va a vivir al hospital. Y se arma una cama ahí en el hospital, un espacio, una habitación, solamente para habitar con el enfermo, con aquel que tiene el tumor, con usted, solamente para estar con usted y poder sanarlo. Eso es lo que hace Dios. Dios sabe que estamos manchados, sabe que tenemos un tumor, sabe que tenemos un cáncer terminal llamado pecado en nosotros, y Dios no se aleja, no nos deja que nos muramos ahí. Dios, ¿qué es lo que hace? Va y entra al hospital para poder habitar con nosotros.
Eso es lo que hace Dios. Esas son las intenciones. Ese es el motivo central por el cual Dios hizo el santuario. Y a lo largo de la historia podemos seguir viendo cómo Dios lo confirma. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio. Vamos a ver que desde el Edén hasta este momento los israelitas se encontraban por las regiones de Moab. Y desde el Edén hasta cuando los israelitas andaban por el desierto, habían pasado 2500 años. 2500 años de pecado, de transgresión, de distanciamiento de Dios. Y miren lo que Dios le dice a Moisés. Deuteronomio capítulo 23, y lee conmigo versículo 14. Dice: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. La palabra anda es la misma palabra, alak, la palabra camina. Es decir, porque Jehová tu Dios camina en medio de tu campamento. ¿Para qué? Para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo. Entonces, es como que Dios transportara un poco de la santidad del cielo, transportarla donde, aquí en medio de los pecadores, para empezar a purificar nuestras vidas y en este caso la vida de los israelitas. Y es bien curioso porque en la cultura antigua, occidental y oriental de aquellos tiempos, vamos a ver nosotros que un rey en muchas ciudades y naciones de los alrededores, un rey siempre estaba muy distante, no se acercaba al pueblo. Pero cuando un rey se acercaba a su pueblo, eso era una representación de cercanía, de poder, de autoridad, de que quería estar con su pueblo. Y de la misma manera hace Dios. Dios como rey, como creador, quiere habitar entre su pueblo, ¿verdad? Ahora, desde ese momento, 860 años, 870 años después, Dios vuelve a confirmar este pacto de que Dios quiere estar cerca de su pueblo. Acompáñenme al libro de Ezequiel. En Ezequiel, vamos a ir al capítulo 37. Nosotros vamos a descubrir aquí que los israelitas, por sus transgresiones, por sus iniquidades, habían caído en manos de Nabucodonosor. En este periodo literalmente tienen 13 años de cautiverio. Si ustedes se acuerdan y hacen un poquito de memoria, van a recordar que Nabucodonosor fue y sitió Jerusalén y se llevó exiliados a cientos de judíos. Y no solamente eso, sino de que se robaron muchos utensilios y demás, ¿verdad? Pero en este periodo, 860 años después del periodo de los israelitas, miren lo que dice Jehová en el versículo 26. Dice: y haré con ellos, ¿qué cosa? Vamos a hacer una cosa, miren, vamos a hacer una dinámica. Usted va a leer el versículo 26, usted solito, y yo solo voy a leer el versículo 27, ¿le parece? Sí, léalo usted por mí, versículo 26, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Versículo 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Una vez más vuelve a confirmar, 860 años después, más de 3000 años después, desde que entró el pecado, más de 3200 años después, Dios vuelve a confirmar esta hermosa promesa de que el santuario, su tabernáculo, su casa estará en medio de su pueblo. Una vez más lo confirma, es decir, ¿qué nos demuestra el santuario? Que Dios no solo quería visitar a su pueblo. Cuando Él dice que mi tabernáculo estará en medio de ellos y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Cuando Dios dice eso, Dios lo que está queriendo decir es que no quiero visitarlos. No quiero ser una visita, yo quiero vivir con ustedes. Yo quiero estar con ustedes en su corazón para siempre, por la eternidad. Alabado sea el nombre de Dios. Desde que entró el pecado, nosotros tendríamos que haber muerto. Si nos ponemos a pensar, Adán y Eva tendrían que haber sido muertos. Porque la ley, ¿qué es lo que decía? Que si comían del árbol de la ciencia del bien y el mal, ellos de cierto moriréis, dice la Escritura. O sea, tenían que morir.
¿Por qué no murieron? Porque se extendió la gracia para cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, el santuario nos muestra las intenciones de Dios, pero también nos muestra otro asunto bien interesante, y es la gravedad del pecado. Y lo voy a demostrar de dos aspectos. Número uno, por las prácticas. Número dos, por las prácticas que se tenían. Y número dos, por todos los momentos difíciles que el arca pasó. Y para eso vamos a ir a los tiempos de Elí. Acompáñenme a Primera de Samuel. Usted sabe que en Primera de Samuel, en aquellos tiempos, había un sacerdote llamado Elí. Y este sacerdote era un sacerdote muy consagrado a Dios, muy honrado y demás, pero tenía dos hijos, que estos hijos no tenían conocimiento de Dios, no lo tenían en su corazón. Eran dos hijos de sacerdotes que no amaban a Dios, no respetaban a Dios. Dice la Escritura que ellos iban y se acostaban con mujeres, se emborrachaban, se embriagaban, es decir, llevaban una vida muy desordenada para ser que eran hijos de sacerdote. Y vamos a leer el capítulo 2, versículo 12 para confirmar esto. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, hombres necios, hombres con un comportamiento hostil ante las cosas de Dios. Y no tenían, ¿qué es lo que dice? Conocimiento de Jehová. Como ellos eran rebeldes ante las cosas de Dios, llegó un momento donde los filisteos atacaron al pueblo de Dios. Y resulta que como ellos eran rebeldes, no tenían la protección divina de Dios. O sea, no es que el santuario habitaría así, Dios habitaría en el santuario así por mero habitar meramente. No, implicaba muchas más cosas. Pero lean conmigo en el capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Miren lo que les pasó a los hijos de Elí. Dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Yo les pregunto, ¿la intención de Dios es que el pueblo de Dios sea vencido? No. ¿Por qué vencieron? Sigamos leyendo. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de Dios, y el arca de Dios fue tomada, o en otras palabras, fue robada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. En aquel tiempo fue un momento sombrío para el arca del pacto. Los filisteos entraron y se robaron el arca del pacto y se la llevaron. ¿Por qué? Bueno, porque estos dos hombres, estos dos individuos, Ofni y Fines, hijos de Elí, llevaron el arca de la alianza, preste atención, porque ahí donde estaba la presencia de Dios, la llevaron al medio de la batalla para decir, bueno, yo me porto mal, pero si llevo el arca de Dios, donde está la presencia de Dios, Dios me va a cuidar. O sea, llevaron el arca del pacto como si fuese un amuleto de la suerte. Trataron algo, miren, esto lo dice la Biblia, algo santo, tratarlo como común es profanar. Lo que hicieron estos dos hombres fueron profanar las cosas sagradas de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios y la trataron como si fuese un amuleto de la suerte. Y por eso fue que el pueblo de Dios se quedó sin su protección. Más adelante, en 1 Samuel capítulo 5, cuando los filisteos se llevan el arca del pacto, es bien curioso porque Satanás quería burlarse de Dios. Noten lo que hicieron los filisteos. Lea conmigo el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-Ezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Dios. Y tomaron a Dagón y lo volvieron al lugar. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Los filisteos agarran el arca del pacto, el arca de Dios, la llevan a Asdod, que era una ciudad, recién dije que era un falso dios, y Dagón era el falso dios, y la pusieron al lado de Dagón, un falso dios, un dios filisteo. Es decir, ¿qué es lo que estaba queriendo hacer Satanás ahí? Burlarse de Dios poniendo algo tan sagrado al lado
de Dagón un falso Dios. Pero noten cómo Satanás lo quiso poner. Versículo 4 y versículo 5. Y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado Dagón el trono solamente. Versículo 5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Los filisteos pusieron el arca de Dios delante de Dagón como símbolo de que Dios iba a adorar a un falso Dios. Y resulta que al otro día aparecieron los filisteos y cuando fueron a ver esa escultura de Dagón, el falso Dios, estaba delante del arca de Dios, sin los brazos y estaba postrado con la cara en tierra, adorando al arca de Dios. Cuando Satanás se quiere salir con la suya para burlarse de Dios, todo le sale mal. Porque Satanás no puede contra Dios. Otro suceso bien interesante del arca del pacto es en los tiempos de David. Acompáñenme a 2 de Samuel. En los tiempos de David, 2 de Samuel, capítulo 6, vamos a ver que David en un momento quiere llevar el arca, ya lo habían recuperado y demás, y quiere llevar el arca hacia Jerusalén. Y vemos que él junta a unos hombres para que lo ayuden. Y vamos a ver por qué sucede otro suceso bien impactante. Y vamos a leer el versículo 3 y luego nos vamos a saltar al versículo 6 y 7. ¿Les parece? Versículo 3, capítulo 6, versículo 3 dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿Sobre dónde pusieron el arca? Un carro nuevo, interesante. ¿El arca se tenía que poner en un carro? Si era viejo, sí, ¿verdad? No, la Biblia no enseña eso. Y estos hombres estaban poniendo el arca en un carro nuevo. ¿Y qué más dice? Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, uno de esos hombres, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué fue lo que pasó ahí? David, rey de Israel, dice: vamos a llevar el arca, vamos a llevarla a Jerusalén. La suben encima de un carro donde iban con los bueyes, y cuando la iban llevando al arca del pacto, toda bella, llena de oro, resplandeciente, agarra y se estaba por caer porque agarraron un terreno medio difícil, y viene uno de ellos y la toca para que no se caiga. Pero después de eso se encendió el furor de Dios y consumió a este hombre. ¿Por qué? Número 1, Dios le había dado como mandato a que solamente el arca y los utensilios los podían tocar solamente los sacerdotes o los levitas. No cualquier hombre podía ir a tocarla ni llevarla encima de unos bueyes, animales. No, ellos la tenían que llevar, y cuando la tenían que llevar de forma ordenada. Incluso, ¿saben qué enseña la Biblia? Que cuando todo el pueblo de Israel se ordenaba por tribus, adelante iba la tribu de Judá, la tribu creo que era de Rubén, y otra tribu más, y así se organizaban. La estructura que el pueblo de Dios utilizaba cuando se movía de un lugar al otro, usted sabe que formaba una figura bien interesante. Cuando el pueblo de Dios se organizaba para llevar el arca de un lugar a otro, cuando ellos se transportaban de un lugar al otro, formaban una figura. ¿Sabe cuál figura? Una cruz. Una cruz formaba. Cuando nosotros vamos a estudiar el orden de todo eso, vemos que para adelante, todo, si salían para los costados, formaban una cruz. Todo, la palabra de Dios es bellísima. Entonces, ¿qué es lo que vemos con esto? Bueno, que el pecado siempre va a ser una barrera entre Dios y nosotros. El arca de Dios representaba a Dios, y no cualquier hombre podía ir a tocarla, ni por más que sea del pueblo de Dios, no. Incluso cuando nosotros vamos a ver todos los ritos que se hacían en el santuario, podemos ver que el hombre no podía entrar dentro del santuario. Habían personas designadas, el sacerdote, el sumo sacerdote, que entraban hasta el lugar santo, el lugar santísimo. Todo eso lo vamos a ir viendo en la tarde y en los siguientes días, ¿verdad? Ahora,
el arca también nos demuestra cómo el poder de Dios se ha manifestado. Recordamos en los tiempos de Josué, ¿todos se acuerdan de Josué? En los tiempos de Josué, cuando iba por la conquista hacia la región de Canaán, resulta que un día ellos iban a cruzar por el río Jordán. Y cuando iban a cruzar por el río Jordán, ellos estaban dudando de cómo cruzar. Y Dios le habla a Moisés y le dice que crucen. Y resulta que cuando iban a cruzar, descendía un río desde arriba y se conectaba con el río Jordán. Pero cuando Dios le da el mandato a Josué para que cruzaran por el Jordán, ¿saben qué sucedió con el Jordán? Se secó. El Jordán se secó por completo y el arca del pacto cruzó en seco. Otro momento después para la conquista de Jericó. Cuando Jericó iba a ser conquistada por los israelitas, Josué, los sacerdotes y todo el pueblo tenían que caminar alrededor de Jericó. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántas veces tenían que caminar? Una vez cada día, y el séptimo día 7 veces. 7 veces a la vuelta. Pero vemos que ellos no estaban solos. El arca del pacto, el arca de la alianza, iba con ellos acompañándolos. Y el poder de Dios, la gloria de Dios, se manifestó en ellos una vez más. Ahora les voy a compartir por qué el santuario es tan importante. Y es porque el santuario nos revela, como lo mencioné recién, cuán peligroso es el pecado. Y para eso tenemos que volver a Génesis. Porque en el inicio nosotros encontramos absolutamente todo. Génesis capítulo 2, versículo 17. Quiero que lea conmigo. ¿Está conmigo en esta mañana, sí o no? ¿Sí? Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo les pregunto, ¿qué hacemos acá entonces? Porque si Adán y Eva tenían que morir, ellos al morir no podría haber nacido Caín y Abel. Y si no hubiesen nacido ellos, nadie de toda la humanidad hubiese existido en este momento. ¿Por qué nosotros tenemos vida hoy, después de 6.000 años de historia humana? Usted sabe que muchos protestantes dicen, bueno, la gran mayoría, dice que hoy estamos bajo la gracia. Pero no se dan cuenta que la gracia de Dios ha estado desde el inicio. La gracia de Dios ha estado desde siempre. Quiero que lea conmigo ahí en el capítulo 3 de Génesis, versículo 21. Quiero que lea conmigo. Y Jehová Dios hizo ¿a quién? Al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Yo les pregunto, si son túnicas de pieles, en aquel tiempo no existía Zara, no existía Gucci, no existía Louis Vuitton, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, las pieles, ¿de dónde salieron? ¿De un animal? De un animal. Y yo me pregunto, ¿qué animal? ¿Un tigre mataron? ¿Un león? No, ¿qué animal? Un cordero. Dios permitió en ese momento que Adán y Eva no murieran. En su lugar debía morir otro animal que pagara por su pecado. Como el pecado trae como consecuencia la muerte, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, ellos tenían que morir. Pero como Dios extendió su misericordia, extendió su gracia, Dios le dio de providencia divina 2 corderitos para que mueran en lugar de Adán y Eva. ¿Cómo se llama eso? Providencia divina. Gracia de Dios, misericordia de Dios. Pero ¿qué nos enseña este evento? Bueno, yo les voy a contar. Adán y Eva, en este momento, tuvieron que agarrar al corderito, probablemente con una piedra bien afilada, tenía que agarrarle la cabeza al corderito, poner el cuchillo en el cuello, cerrar los ojos, confesar su pecado a Dios y luego degollar al cordero. Imagínense ellos vivían en un lugar santo, perfecto, comían frutos deliciosos,
Es decir, vivían una vida perfecta y de repente ellos mismos con sus propias manos tuvieron que matar a los primeros animales. Imagínense ustedes cómo tuvieron el impacto en su mente ellos al ver sangre por primera vez. Si cuando ellos se vieron desnudos se avergonzaron, imagínense a ver la muerte. Ellos en ese momento experimentaron el peligro del pecado, el peligro de la transgresión con Dios. Eric, si ellos mataron a un cordero y sus pecados fueron ya perdonados, ¿por qué fueron desterrados del Edén? Porque la Biblia dice que fueron desterrados del Edén. Romanos capítulo 3, versículo 23, se los voy a decir de memoria para que nos quedemos en Génesis. Dice, por tanto, dice Pablo, todos pecaron, por tanto, todos están destituidos de la gloria de Dios. Como Adán y Eva se contaminaron con el pecado, Adán y Eva ya no podían morar en la presencia de Dios. Dios los perdonó. ¿Por qué? Porque hubo muerte sustitutoria. Hubo un sustituto que ocupó su lugar. Y yo les pregunto, ¿a quién representaba ese cordero? ¿A nuestro Cristo Jesús? Alabado sea el Señor. ¿Eso se llama gracia? Eso se llama gracia. Inmediatamente después de eso, en el capítulo 4, vamos a ver que están los primeros hijos de Adán y Eva. ¿Quiénes eran? Caín y Abel. Podemos ver que ambos de ellos le traen una ofrenda a Dios, ¿verdad? Y podemos ver que Dios se agrada con la ofrenda de Abel. Pero leamos capítulo 4, versículo 3 al 5. Dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Caín le trae una ofrenda de la tierra, de las plantas, y Abel viene y le trae un becerro de lo más gordo, un corderito del año, jovencito, de lo más gordo, lo más rico. ¿Por qué Dios miró con agrado a Abel y no a Caín? Dios lo que estaba haciendo era mostrar cómo iba a ser el plan de salvación desde aquel entonces. Desde aquel entonces Dios ya estaba mostrando que el ser humano no se iba a salvar por traer cualquier ofrenda a Dios. El ser humano no se iba a salvar por hacer esto, por hacer aquello. No se va a salvar por obras. El ser humano se va a salvar por gracia. Se va a salvar porque va a venir alguien a morir en tu lugar. Y ese cordero que murió, ese cordero que era entregado a Dios de parte de Abel, ¿a quién representaba? A Jesucristo. Y es el mismo cordero que vino a morir por ti y que vino a morir por mí. Siempre fue Cristo. Siempre fue Jesús. Entonces, este suceso de tener que sacrificar a un cordero nos demuestra qué tan grave es el pecado. Los primeros padres veían derramar sangre y era un impacto muy grande para ellos. Y ahora muchos de nosotros nos preguntaremos, Eric, ¿por qué tenía que morir alguien? ¿Por qué Dios simplemente no lo perdonaba y ya? Acompáñenme a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a entender por qué tenía que haber muerte para que el perdón sea extirpado de la vida del pecador. Hebreos capítulo 9, y quiero que lea conmigo el versículo 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O en otras palabras, no se expía el pecado, no se quita el pecado. Si no hay derramamiento de sangre, no se quita el pecado. ¿Por qué? Levítico capítulo 17, versículo 11, si no mal recuerdo, dice que la vida estaba en la sangre. Entonces, como nosotros teníamos que morir, alguien más, para que nosotros no muramos, alguien más tenía que dar su vida, su sangre, para que el pecado salga de nosotros. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que todos los ritos que se hacían en el santuario, todo el santuario en sí, los utensilios, los muebles, son una réplica del santuario celestial.
En aquel tiempo, luego de los israelitas, podemos ver que cada día había un rito muy especial. Venía el pecador, agarraba un cordero, no cualquier cordero, lo traía al santuario, entraba al atrio exterior, se lo presentaba al sacerdote, le ponía la mano en la cabeza, le confesaba su pecado a Dios, lo sacrificaba, la sangre caía en una vasija, el sacerdote iba, se lavaba en el lavacro, en una fuente de bronce, se lavaba y entraba con la sangre al lugar santo. ¿Para qué? Porque el pecado estaba en la sangre de ese cordero y tenía que ser llevado al santuario. El sacerdote lo asperjaba sobre el velo, ya vamos a ir profundizando de eso, y una vez al año el sumo sacerdote lo llevaba al lugar santísimo, justo donde estaba la presencia de Dios. ¿Para qué estaba todo este santuario? Número uno, Dios con el santuario nos demuestra que Él quiere morar en nuestra vida, que Él quiere morar en medio de su pueblo, que Él quiere morar en nuestro corazón. Y número dos, nos muestra qué tan grave es el pecado, que tiene que haber muerte. Y para que el pecado sea extirpado de nuestras vidas, la sangre con ese pecado tiene que ir adentro del santuario. En Hebreos capítulo 8 entendemos este asunto. Usted sabe que como adventistas del séptimo día, no sé si hay alguien aquí que profesa otra fe, no sé si alguno de los invitados profesa otra fe, o si alguno de los que nos están viendo a través de los medios profesa alguna fe que no sea la adventista. Yo les cuento que como adventistas no tenemos nada especial. Somos seres humanos igual que cualquier persona allá afuera. Somos hijos de Dios igual que los otros hermanos de las otras iglesias. No somos especiales, pero sí tenemos algo que nos distingue. Tenemos un mensaje especial. Porque la Biblia nos enseña que existe un santuario celestial donde, así como estaba el santuario terrenal, con un cordero, con un sacerdote, con un sumo sacerdote, con sangre para quitar el pecado de nosotros, la Biblia nos enseña que en el cielo también hay un santuario, también hay un cordero, también hay un sacerdote y también hay un sumo sacerdote intercediendo por la vida de cada uno de nosotros. Miren lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de Dios a la diestra del trono de majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Yo les pregunto, ¿por qué era que Dios le dio las pautas a Moisés de que construyera un santuario y le dio las medidas para hacerlo? Porque ese santuario era una copia del santuario celestial. El santuario que se construyó aquí en la tierra, los ritos, los muebles, todo, era una copia del santuario celestial. En el capítulo 9, versículo 11, volvemos a confirmar esto. Lea conmigo. Pero estando ya presente Cristo, ¿estando presente quién? Cristo, sumo sacerdote. Yo le pregunto, Cristo es el Cordero, pero también es sumo sacerdote, lo que dice aquí. Sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, dice el Señor, es decir, no de esta creación. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Usted sabe que el santuario se cumple todo con Cristo. Cuando Cristo vino y fue concebido del Espíritu Santo en una virgen, en María, dice la Escritura que a Jesús se le otorgó un nombre. ¿Cuál fue ese nombre? Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros, alabado sea el nombre de Dios.
Alabado sea el nombre de Dios. Dios construye un tabernáculo, da las pautas para que se cumplan porque Dios quiere habitar con su pueblo y luego, ¿cómo cumple ese pacto? Por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace? Él, siendo Dios, encarna en un hombre para poder habitar entre nosotros los pecadores. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, rompe con toda la barrera del pecado para volvernos a conectar con Dios. De eso se trata el santuario celestial. Y para ir finalizando, usted sabe que Dios ha hecho una promesa maravillosa en este pacto. Y quiero que me acompañe a Levítico capítulo 26. Ya para ir concluyendo con este mensaje. Levítico capítulo 26. Dios hace una promesa a su pueblo por medio de este pacto. Pero lean conmigo en Levítico capítulo 26, versículo 11 y 12. Y pondré mi morada, dice Dios, en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, otra vez, halak, caminaré, andaré, me moveré con ustedes, dice el Señor, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que esa promesa no queda ahí. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 21. Esa promesa no quedó ahí. Esa promesa se extiende para nosotros. Se extiende para el fin de los tiempos. Se extiende para nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios, la casa de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará como su Dios. Dios mismo estará con ellos como su Dios. El santuario, mi querido hermano, nos revela el plan de salvación. El santuario, mi querido hermano, el terrenal es una réplica del santuario celestial. Y para entender el santuario celestial hay que entender el terrenal. El santuario celestial nos demuestra no solo que Dios quiere caminar con nosotros, no solo la gravedad del pecado, sino nos enseña que ahí es donde se encuentra el plan de salvación para esta raza caída. Dios nos ama, querido hermano. Dios lo que quiere, lo que Él desea es habitar entre nosotros. Lo que Dios desea es estar entre nosotros. Y yo te voy a decir algo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo voy a decir. Nunca, mi querido amigo y mi querido hermano, nunca vayas a pensar que Dios no quiere estar contigo. Nunca vayas a pensar que Dios se ha olvidado de ti. Nunca vayas a pensar que Dios se ha olvidado y te ha dejado solo, abandonado, solo porque tienes problemas de trabajo, problemas en tu matrimonio, problemas en tu hogar. Nunca, en el nombre de Jesús te lo digo, nunca vayas a decir que Dios se ha olvidado de ti, porque desde el inicio del mundo el ser humano tenía que ser exterminado, extirpado. Esa es la consecuencia del pecado. Y Dios desde un inicio lo que ha querido hacer es habitar con nosotros, morar en nuestro corazón, limpiarnos de nuestra maldad, transformarnos para poder vivir una eternidad junto a Él. Nunca vayas a decir, querido hermano, que Dios no te ama, que Dios se ha olvidado de ti, solo porque hoy tienes problemas en tu hogar, en tu matrimonio. Nunca lo vayas a decir. Si tú crees que Dios se ha olvidado de ti, ¿sabes por qué es? Porque probablemente eres tú quien se ha olvidado de Dios. El día de hoy hemos entendido un poquito más a detalle cuál es la intención de Dios con el santuario. La intención de Dios es morar con nosotros. La pregunta para ti el día de hoy es: ¿tú lo vas a querer dejar morar en tu vida?